Hola, somos Bea, Sara, Andrea, María y Sandra y vamos a explicar el trastorno de la esquizofrenia. Según la Organización Mundial de la Salud, la esquizofrenia es un trastorno mental grave que se caracteriza por una distorsión del pensamiento, las percepciones, las emociones, el lenguaje, la conciencia de sí mismo y la conducta. En todo el mundo, la esquizofrenia se asocia a una discapacidad considerable y puede afectar al desempeño educativo y laboral. Las personas con esquizofrenia tienen entre 2 y 2,5 veces más posibilidades de morir a una edad temprana que el conjunto de la población. Esto se debe, por lo general, a enfermedades físicas como enfermedades cardiovasculares, metabólicas e infecciosas. En torno a la etiología, existe una combinación de susceptibilidad genética y de factores de riesgo que sería necesaria para la expresión del fenotipo esquizofrenia. En la actualidad, existen varias evidencias de un exceso de eventos perjudiciales durante el periodo prenatal o perinatal, como la presencia de signos conductuales y neurocognitivos durante la infancia y la adolescencia y rasgos de personalidad esquizotípicos en la mayoría de los individuos con esquizofrenia. Tras leer diversos artículos, el modelo etiológico predominante hasta ahora es el modelo genético. Como ya conocemos, el riesgo de desarrollar esquizofrenia está directamente asociado al grado de parentesco o carga biológica compartida. Es decir, los familiares de primer grado de un paciente esquizofrénico presentan un mayor riesgo de sufrir un trastorno del espectro esquizofrénico que la población general y que los familiares de segundo grado. A la par, es mayor el riesgo para los gemelos monocigóticos que para los dicigóticos. Así pues, dado que la herencia no puede explicar por sí sola la esquizofrenia, se han tenido en cuenta factores ambientales en el origen de la enfermedad. La importancia de estos factores queda demostrada por el hecho de que en los estudios de gemelos monocigóticos discordantes para la esquizofrenia, las variables ambientales podían estar determinando las diferencias interindividuales. Así, los modelos etiológicos actuales de la esquizofrenia proponen efectos aditivos o interactivos entre múltiples genes y factores ambientales. En España hay unas 600.000 personas con criterios diagnósticos de esquizofrenia o trastornos asociados, lo que representa entre un 0,8 y un 1,3% de la población. Se estima que la prevalencia de la esquizofrenia a lo largo de la vida está entre el 0,7 y el 1,5%. En los estudios realizados en España se estima una incidencia de 0,8 casos por 10.000 habitantes por año, dato consistente con los estudios internacionales para los países de Europa. La prevalencia estimada es de 3 por 1.000 habitantes por año para los hombres y 2,86 por 1.000 para las mujeres. La edad media de comienzo de la enfermedad es de 24 años para los hombres y de 27 para las mujeres, y la incidencia por sexos 0,84 por 10.000 habitantes para los hombres y 0,79 por 10.000 habitantes para las mujeres. Ahora vamos a explicaros la esquizofrenia de una forma más práctica, con un caso que nos ha llegado últimamente a consulta. Buenas, Sara, ¿cómo estás? Bueno, pues bien, ahí vamos. Bueno, cuéntame un poco sobre ti. ¿Por qué estás aquí? Pues mira, yo soy astrónoma y astrofísica en Madrid. Tengo 28 años y desde hace un tiempo veo y escucho cosas y también siento como que me tocan la piel. Todo empezó cuando estaba en el colegio, que comenzaba a ver cosas raras, pero como que no era de importancia. Y cuando llegué a la universidad, pues la cosa se fue intensificando. Normalmente, por ejemplo, en época de exámenes, pues veía a un payaso como el de la peli de It, que se reía de mí, se burlaba, me pinchaba con objetos, incluso alguna vez me ha mordido. También me pasa cuando estoy con menos trabajo, que veo arañas pequeñas, que a veces me cuesta saber realmente si son reales o no. Y a veces también veía una araña más grande con el cuerpo amarillo y las patas negras, que realmente no me decía nada, pero cuando andaba sus patas sonaban como si fueran niños pequeños riéndose. Y últimamente estoy viendo una chica, como la de la película de Ring, saliendo del pozo toda mojada, pero yo puedo hablar con ella perfectamente, pero como que me quedo paralizada, que no me puedo mover. Y sé lo que va a decir y cuándo lo va a decir, pero llega un momento en el que todo se acaba cuando saca un cuchillo y me apuñala en la cara. Y normalmente en la época de exámenes pues no puedo ni mirar el papel de todas las cosas que veo. ¿Y cómo te hacen sentir las cosas que ves? Pues bastante mal, la verdad. De hecho, hace 8 meses intenté suicidarme porque no sabía cómo parar lo que veía y me estaba volviendo loca. ¿Y qué te ha hecho venir aquí? Pues mira, la verdad es que se lo comenté a mi madre, que estaba enferma, que veía cosas y que yo las intentaba evitar, pero mi madre pues como que me decía que no podía ser, que me iban a tachar de loca o que sería una vergüenza para la familia y me llegó a decir pues que podrían verme como peligrosa y que no me darían trabajo. Realmente pues sentí que nadie me entendía y por eso intenté quitarme la vida. Y en ese momento pues mi familia se dio cuenta de que era un problema bastante serio y por eso estoy aquí.
Ahora hablaremos de los criterios diagnósticos según el DSM-5. En primer lugar, durante una parte significativa de un mes se deben dar 2 o más de los siguientes síntomas, siendo estos los delirios, alucinaciones y discurso desorganizado, los cuales tienen que darse obligatoriamente al menos uno de ellos, pudiendo darse también junto con un comportamiento muy desorganizado o catatónico y síntomas negativos. Los síntomas que podemos destacar a partir de este caso son los síntomas positivos, que dentro de los síntomas positivos están las ideas delirantes, que son creencias fijas y erróneas, que pueden malinterpretarse dentro del contexto del grupo y son inamovibles y hacen que la persona esté totalmente convencida de una manera veraz a pesar de las evidencias que hay en contra. Las ideas delirantes más frecuentes son las de perjuicio y las de persecución. En este caso, podemos observar claramente que las ideas de persecución las refiere a que un payaso siempre la está persiguiendo y siempre lo ve. Otro de los síntomas dentro de los síntomas positivos son las alucinaciones, donde la persona cree que ve, oye, huele y degusta o palpa algo que no está realmente ahí. Ella verbaliza que ve arañas, que hay veces que no sabe discernir si son reales o no. Hay veces que también ve arañas grandes y también ve al payaso y a la chica de la película de The Ring. Y por último, otro de los síntomas que están fuera de los síntomas positivos son los síntomas de desorganización. Lo podemos notar porque al mantener la conversación con ella, notamos que sufre de taquilalia, es decir, la paciente habla con demasiadas palabras, muy desorganizada y muy deprisa. En segundo lugar, durante la mayor parte del tiempo desde que comienza el trastorno, el nivel de funcionamiento en uno o más ámbitos principales como el trabajo, las relaciones interpersonales o el cuidado personal está por debajo del nivel que se alcanza antes del inicio. Por otro lado, los signos continuos del trastorno permanecen un mínimo de 6 meses. Durante este tiempo se debe incluir al menos un mes de los síntomas previamente citados, incluyendo periodos de síntomas prodrómicos o residuales y, durante ambos periodos, los signos del trastorno se manifiestan tan solo por síntomas negativos o por 2 o más de los síntomas nombrados al principio. En cuarto lugar, según el DSM-5, se descartan el trastorno esquizoafectivo y el depresivo o bipolar, con características psicóticas por varios motivos. En primer lugar, porque no se producen episodios maníacos o depresivos de manera concurrente. Y en segundo lugar, en caso de que se produzcan episodios del estado de ánimo en la fase activa, estarían presentes solo durante una mínima parte de la duración total de los periodos activos y residuales de la enfermedad. Por otra parte, el trastorno no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia o a otra afección médica. Y por último, en caso de que hubiera antecedentes del trastorno del espectro autista o de la comunicación de inicio en la infancia, el diagnóstico adicional de esquizofrenia solo se haría si los delirios o alucinaciones están presentes durante un periodo de un mes. Hola Sandra, tengo un caso que no estoy muy segura de su diagnóstico. Por ahora he pensado en un trastorno depresivo mayor o un trastorno bipolar, pero es que no presenta las alucinaciones durante los episodios maníacos. Entonces ese diagnóstico no puede ser. ¿Has pensado en un trastorno delirante? No lo había pensado, pero además de las alucinaciones también presenta discurso desorganizado, que no es criterio de este trastorno. Los trastornos que he descartado son los del espectro autista, porque no presenta ninguno de los déficits para la interacción social, y también he descartado el trastorno obsesivo compulsivo, porque no muestra ninguna compulsión ni ninguna obsesión. ¿Cuánto tiempo lleva el paciente experimentando los delirios, las alucinaciones y el discurso desorganizado? Pues mira, me ha dicho que lleva experimentando estos síntomas desde el colegio y tiene 28 años, o sea que lleva demasiado tiempo. Entonces podemos descartar también un trastorno esquizofreniforme y además trastorno psicótico breve, ya que los síntomas de estos se presentan durante menos tiempo. ¿Consume alguna sustancia o toma algún medicamento? No, nada. Entonces podemos descartar un trastorno asociado con un episodio psicótico porque no hay ninguna relación entre el consumo de alguna sustancia y los episodios psicóticos. Además, tampoco ha tenido ningún suceso traumático, así que podemos descartar también el trastorno de estrés postraumático. Pues yo considero que con lo que me has contado podríamos estar hablando de un trastorno de esquizofrenia. Claro, ya todo cuadra. Los síntomas por más de 6 meses, el tener alucinaciones, delirios. Muchas gracias, ya tenemos el diagnóstico conseguido.